Gente, buenas noches. Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, bien llegadas, bien llegados. Esta es la segunda parte del encuentro que tuvimos hace una semana atrás con Carolina Infram. ¿De acá quiénes estuvieron en el encuentro con Carolina Infram? Bueno, una buena mayoría. Bien, bien, fantástico. Bueno, muchas gracias por su fidelidad y compromiso. Les vamos a hacer un descuento el día de hoy. Bueno, el tema que nos involucraba, para quienes se suman a esta cruzada bíblica, quiero contarles, porque también hay gente que después nos sigue a través de las redes, ve los encuentros después en su casa, gente heroica, así que viene siguiendo desde el primer semestre el ABC de la Biblia. Nosotros somos un equipo de animación bíblica del corredor Sierra Chica, desde Salsipuedes hasta, Salsipuedes hasta Saldán, toda la zona 6, y en el primer semestre hemos hecho una serie de talleres que eran continuados, que se llamaba el ABC de la Biblia, que era una introducción general a la Biblia. Y ahora estamos haciendo talleres temáticos, donde trabajamos un tema de Biblia y alguna problemática pastoral. En este caso, Biblia y su relación con la catequesis. Obviamente que si nosotros pudiéramos en 2 encuentros de hora y media poder dar todos los elementos que solucionen todos los problemas, no estaríamos acá, estaríamos en el Vaticano. Ya a esta altura el Papa nos habría llevado, estaríamos escribiendo manuales para cómo ser el mejor catequista. Pero no es así, estamos tratando de dar algunos elementos de reflexión. Ahora enseguidita vamos a hacer un pequeño momento de anamnesis, un momento de memoria para ver qué nos quedó de lo que estuvimos viendo con Carolina Infram. Pero lo primero que nosotros queríamos decir es que para los cristianos la Biblia es palabra inspirada. Yo sé que para muchos y muchas de ustedes esto es una obviedad, ¿sí? Pero para mucha de la gente a la cual nosotros acompañamos con nuestro servicio catequístico, no es una obviedad. Creen que si está escrito así, así se lo dictó Dios. Eso lo dicen los musulmanes, ¿sí? Alá dictó el Corán letra por letra, ápice por ápice, coma por coma, acento por acento. Por eso no hay que interpretar el Corán, hay que aplicarlo directamente, ¿sí? En cambio la Biblia no, la Biblia fue un libro inspirado por Dios a los autores sagrados o agiógrafos. Pero hubo textos bíblicos de 1000 años antes de la era cristiana, pequeños fragmentos, hasta 100 años después de Jesús. Es decir, tenemos 1100 años de escritura de textos bíblicos y entre esos 1100 años reordenamientos, escuelas que se dedicaron a cotejar textos, a unificar, a transcribir y retranscribir en distintos idiomas, a buscar coincidencias, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un proceso que es un proceso de configuración, no de un libro, o mejor dicho, de una biblioteca de 72 libros, sino acá hay la historia milenaria de muchos pueblos que se fueron configurando en pueblo de Dios. Muchos pueblos. Razón por la cual es importante siempre saber que, como decía San Agustín, la primera palabra de Dios, ¿se acuerdan los que vienen haciendo ya el ABC de la Biblia? Lo que decía San Agustín, la primera palabra de Dios, ¿cuál era? No huele bien esto. Bueno, la primera palabra de Dios es la creación, porque Dios dijo y las cosas fueron. Es decir, al decir, Dios fue creando. ¿Sí? Una piedra es voluntad de Dios hecha piedra. Un mosquito es voluntad de Dios hecha mosquito, mal que nos pese, ¿no? Entonces, en algún sentido, saber leer la creación, saber leer la naturaleza, nuestro entorno, es leer también la voluntad de este Dios creador, de este Dios que crea la diversidad, que celebra la diversidad. Y luego está la palabra de Dios hecha texto. Entonces, esto de aprender a leer es un arte que tiene varias dimensiones, ¿sí?
En ese sentido, una de las cosas que nosotros queríamos remarcar ahí en nuestro primer puntito, tenemos 4 puntitos nada más, así que quédense tranquilas que 10:30, 11 de la noche estamos terminando. Esto de que, permiso, salgo de cámara un ratito para ponerme los ojos, porque si no... La palabra de Dios como palabra inspirada nos invita a leer el dinamismo de la historia. La historia bíblica, que en algún sentido es una historia que se hermana con nuestras propias búsquedas. Si la Biblia hoy tiene algún sentido para nuestra vida, es porque nuestra vida tiene algún sentido para la palabra de Dios y la inspiración de Dios que intenta hacer que nuestra acción como pueblo se hermane con la acción salvífica de Dios en otros pueblos. Razón por la cual aprender a leer la historia de esos otros pueblos y la acción de Dios en cada uno de esos pueblos son claves que nos ayudan a leer la acción de Dios en nuestra propia historia. Y ahí es donde hacemos la primera salvedad, que es, lo dejamos el otro día ahí picando en el último encuentro con Juvencio, lo nombro, de paso quiero decir, tuvo una pequeña dificultad. En el último momento estaba esperando que la persona que le cuida a los chicos pudiera atenderlos y tuvo alguna dificultad, entonces nos llamó de inmediato y nos dijo, por favor, no puedo dejar mis niñas solas, así que como buen papá, ahí nos va a estar viendo el joven después, como buen papá estaba dolido de no poder acompañarnos, pero tenía su primera obligación ahí, ¿no? Bueno, el otro día nosotros dejamos picando una tesis que es la que está allí, una tesis inicial. ¿Alguien la quiere leer, por favor? No sé si querés que le demos el micrófono, donde dice en el punto número 1, la historia bíblica es una oportunidad para hablar de otros temas que tienen que ver con el paso de Dios por nuestras vidas en la actualidad, etc. Por ello deseamos proponer una tesis de inicio. Por allá nos van a dar una manito leyendo, donde dice, ahí con mayúscula, la catequesis. Acá, el 1. La catequesis. En el punto 1. Sí, desde la catequesis. Sí. La catequesis es un proceso de educación que acompaña a quien se está incorporando a la vida eclesial para madurar la fe inicial. La fe inicial está suscitada por el primer anuncio, o también llamado querigma. Bueno, muchísimas gracias. Anuncio. Ahí va. ¿Por qué planteamos esto? Porque nosotros muchas veces damos por supuesto, por ejemplo en los colegios, que los chicos que están sentados, chicas que están sentadas delante nuestro, ya alguien les ha anunciado por primera vez el Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús. Han hecho una opción, han dicho, che, la verdad que esto está bueno, ¿no? Lo vamos a adoptar como forma de vida, opción de fe. Y entonces viene la catequesis a que nosotros los ayudemos a madurar en la fe. La catequesis es un proceso de formación para ayudar a madurar una fe que ya está como opción de vida. Y por eso se hace, ¿no? Los catecúmenos son aquellos que han hecho la opción y quieren ya empezar a madurar su opción de fe para insertarse no solo en la vida, sino también en la misión de la Iglesia. Y por eso la catequesis es la que marca los sacramentos de iniciación, que al comienzo de nuestra historia eclesial eran uno solo. ¿Cuántos sacramentos de iniciación nosotros tenemos? Mira, ya lo estoy diciendo con los dedos. Claro, tenemos 3 sacramentos de iniciación. ¿Cuáles son esos 3 sacramentos de iniciación? Bautismo, comunión y confirmación, exactamente. Todo eso es un proceso, fíjense ustedes, cuándo se bautizan y cuándo hacen la confirmación, de años. Pero hace unos siglos atrás,
el sacramento de iniciación era uno solo. Bautismo, y ahí nomás te bautizabas y al comulgar con el resto de la iglesia, te confirmabas. Pero ¿cuándo fue eso? En los inicios de la era cristiana. Ahí lo vamos a ver en un texto que hemos elegido para trabajar hoy, que es un texto muy lindo por la dinámica catequística que tiene. Luego, a medida que la iglesia se fue masivizando, sobre todo a partir del 322, cuando Constantino adopta la fe cristiana como religión oficial del reino, ¿sí? No solo como religión permitida, sino religión oficial del reino, mucha gente, por temor, no solamente por convicción, sino a veces por temor al emperador, empezaban a formar parte del cristianismo. Y luego, cuando a medida que los siglos fueron pasando, ya los príncipes se bautizaban o eran parte de la iglesia y utilizaban esta idea de que Dios los ha elegido para que sean príncipes, anda a decirle a alguno de los súbditos que sí, bautícese si usted quiere. ¿Cómo que si quiere? ¿Sí? Voy a tener un lío con el rey o con el príncipe. Entonces, el cristianismo pasa a ser una cuestión cultural. Y ahora si yo les preguntase a ustedes, ¿cuántos chicos ustedes o chicas de las que ustedes tienen en catequesis, ustedes están seguros que han hecho una opción de fe ya? ¿No? Claro, empezamos a tambalear. ¿Cuántos de los que llegan a nuestras capillas o iglesias para hacer la confirmación la hacen por convicción personal o porque los padres los mandan para allá? ¿Cómo está, compañera? Bienvenida. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Por qué están ahí si no hay opción de fe de parte de ellas o de ellos? ¿Quién ha hecho esa opción? Los padres. Es decir, en algún sentido hay un subsidio, ¿sí? Hay un subsidio en la familia, pero ahora la pregunta es, ¿y cuántos de esos padres habrán hecho una opción verdadera de fe o simplemente arrastran la opción de fe por herencia? Entonces, ahí aparece el punto número 2. Pero antes de pasar al punto número 2, me gustaría, primero, dejo en claro esto. Nosotros, como catequistas, para enseñar a utilizar la Biblia o utilizar la Biblia para propósitos de maduración en la fe, para temas teológicos, para cuestiones que tienen que ver de repente con tradiciones de iglesia o cuestiones litúrgicas o pastorales de iglesia, tenemos que ser conscientes de a quiénes tenemos adelante y por qué los tenemos delante. Entonces, antes de seguir, tendríamos que desagregar esta tesis de inicio en dos dificultades distintas. Pero antes de eso, nos gustaría tomar un momentito personal y que hay unos puntos suspensivos, unos renglones ahí, y que podamos por lo menos recordar algunas de las afirmaciones que nos quedaron como claras de la propuesta de Carolina Infram del encuentro pasado. Entonces la idea es que ahora hagamos un momentito de memoria, de recuerdo, lo escribamos, tal vez podemos conversarlo ahí, cuchichearlo entre 2 o 3, formularlo como una oración y después lo ponemos en común para hacer entre todos un gran recordatorio de 4 o 5 cosas que nos han quedado claras de la propuesta de Carolina y seguimos adelante con el resto de la propuesta de hoy. ¿Sí? Nos tomamos entonces un minutito. En las redes esto va para una pausa comercial. Después de este corte comercial, vamos entonces a ver, ¿qué nos fue dejando yo voy a ir repitiendo para la gente que está en los alrededores del planeta escuchando estas transmisiones, allá en la estación satelital ¿cómo es? La estación aeroespacial, los astronautas están escuchándonos por allá, así que voy a ir repitiendo lo que ustedes van diciendo. Vamos por acá.
¿Qué recuerdan de lo que planteó Carolina? Bien. Primeramente necesitábamos la oración al Espíritu Santo. Bien, o sea, esto de dejarnos inspirar por el Espíritu, abrir a la palabra, genial, muchas gracias. ¿Por allá, chicas? ¿Algo que les ha quedado claro de lo que vimos? Hubo un momento en que habló de las partes de los encuentros de catequesis. Bien. Y al último, a mí me llamó la atención que dijo que uno, porque da el encuentro de catequesis, llega al momento de expresión de fe o respuesta, la respuesta que uno espera del niño. Y ella dijo, uno espera que porque dio el encuentro, ahí esté la respuesta, claro. La oración, el dibujito, y dijo que a mí me llamó muchísimo la atención, esa respuesta de fe, ese clic, capaz que tarda años en hacerse, Tal cual. dependiendo del momento, de la situación, del contexto, de las emociones, de lo que siente, de lo que vive. Y o sea que esto no es una cosa automática, Tal cual. de que porque uno dio el encuentro, el chico tiene que hacer esto, vos hiciste esto, el chico tiene que hacer esto. Eso es puro conductismo, ¿sí? Claro, claro, pero uno muchas veces se maneja por ahí así, ¿eh? Sí. Y Muchísimo. es para repensar. Muchísimas gracias, muchas gracias. Por acá, Guille. Mira, cuando ella planteó algunas cosas en cuanto a la formación de catequistas, yo lo que veo muchos desnivel entre catequistas. Mirá. Está bien, yo soy viejo, hay gente joven, pero hay distintos niveles de... En la formación misma En de la los catequistas. formación. Ahora vamos a ir a ese punto. Muchas gracias, Guille. Por acá, chicas. También lo mismo que Moni, y acotamos también algo de lo que ella propone, que es iluminar los encuentros de catequesis con la Biblia y teniendo y tomando la palabra, cómo leerla, cómo tener que un catequista debe tener un conocimiento básico de la Biblia, y conversando con las chicas, bueno, un poco como trabajamos la catequesis también dentro de lo que damos nosotras en el área de catequesis. Muchísimas gracias. Muchachos, por allá, la señorita de Saldán. No, Juan. Dale. Bueno, lo básico de la importancia de la catequesis en la vida y en la misión de la Iglesia, y bueno, y en esa catequesis clave la palabra, ¿no? Para conocer a Jesús. Me pareció importante cuando se remarcó que primero tiene que haber un encuentro personal con la palabra para no ser después comunicadores vacíos, digamos, Tal cual. ¿no? Tal cual. Muchas gracias, Juan. Por acá, chicas, acá hay dos grupos, me parece. ¿No? Mirá vos. Bueno, esto de que catequesis y Biblia van de la mano, y algo que también nos llamó la atención en general era esto de no obligar a los chicos a hacer la catequesis, Claro. ni como catequistas, y comunicárselo a los padres por ahí, si vemos que el chico no lo siente realmente, que no sea esto de una tradición de 1000 años, de que hay que hacer la catequesis, tomar la comunión y la confirmación, porque sí. Tal cual. Eso. Muchísimas gracias. ¿Algo más del grupo por acá? ¿No? Bueno, muchas gracias entonces. Bien, ahí si ustedes siguen en el... por acá, sí. Algo que nos había quedado, que nos pareció muy lindo, esto de que uno tiene que ir de la vida al texto y luego volver a la vida y poner y conocer la situación vital a donde uno está trabajando para Tal poder. cual. Eso nos pareció muy Ahí lindo. vamos a hacer hincapié ahora enseguidita. Muchísimas gracias. Bueno, se ve que tenemos ya una buena base en común como para que podamos avanzar rapidito. Entonces, viendo que hay cosas que están todavía fresquitas, me voy a tomar la libertad de ir un poquito más rápido en la propuesta que le hemos sintetizado acá en esta hojita. Paso rapidito, que dijimos, deseábamos remarcar dos niveles justamente de este problema, de dar por supuesto que hay una opción de fe y de olvidarnos que hay un fuerte subsidio. Lo digo porque muchas veces nosotros hasta le llamamos catequesis al espacio de formación
religiosa en las escuelas, cuando el chico está ahí para aprender matemática, lengua y otras cosas, y de repente sale el profe de geografía y entra la seño o el profe de catequesis, y ya el chico sigue con la misma epistémica en su cabeza. El profe me enseña, yo respondo, tomo nota, por lo tanto, en catequesis va a pasar lo mismo. Y damos por supuesto que él es un catecúmeno, es un estudiante, es un alumna, ¿no? No es un catecúmeno. Y habría que cuestionarse si ese nombre es lo más eficaz, salvo que nosotros le digamos a todos los que van a nuestra escuela, usted no entra si no viene de una familia que ha hecho una opción de fe libre y consciente, cuyos padres desean vivir la buena noticia de Jesús como familia y por eso lo mandan acá. Te digo que tendríamos que refinanciar todos nuestros colegios, pues más de uno se iría, ¿no? Entonces, ahí hay que repensar varias de estas cuestiones. Por eso ahí decimos, por un lado, lo que decía Guillermo recién, el catequista o la catequista está prestando ese servicio en función de qué fe, porque hay niveles de fe. Hay gente que cree con una fe infantil, otros que creen con una fe adolescente, otros que creen con una fe madura. Algún día tendríamos que hacer un tallercito para hablar sobre distintos niveles psicoespirituales de fe y qué significa cada una de esas. Hay gente que tiene una fe infantil. Yo recuerdo una vez una persona, me tocó ser coordinador de pastoral, ¿no? En una ocasión en un colegio, y la gente que daba catequesis, yo había hecho el profesorado en Ciencias Sagradas y estaba coordinando allí, me encontré con que la mayoría de las y los catequistas no tenían más formación que la que habían hecho cuando hicieron su propia catequesis, después un pasaje por algún grupo juvenil, y quedaron haciendo una militancia pastoral, una militancia eclesial, y como eran fieles, activos en la iglesia, los metieron de catequistas. Pero no tenían ni pedagogía, ni didáctica, ni conocimientos bíblicos básicos, no conocían historia de la iglesia, no conocían un montón de cosas. Yo no te digo ahora que vas a pretender que cada catequista sea una teóloga, un teólogo, pero algunos conocimientos básicos para acompañar al que se está iniciando en la fe tenés que tener, ¿no? Y recuerdo que hubo un gran problema porque le pedimos a este señor que hiciera algún proceso de formación o que se dedicara a su profesión que la tenía, ¿no? Y al otro día me llama su esposa y me dice, ¿pero por qué le estás exigiendo si nunca le exigieron? Y porque tenemos que empezar a poner un poco algunas cosas en orden. Para eso hay institutos de formación para formar a catequistas dentro de una pedagogía, dentro de una didáctica. Y si no, bueno, vos tenés otros lugares para prestar ese servicio voluntario, ¿no? En muchos casos llega por una opción laboral. Necesito trabajar, me contrataron en una escuela religiosa y me gano unos pesos más dando catequesis, ¿no? Digo, a veces uno puede mirar para otro lado, pero en otros países, no, acá en Sierra Chica eso no pasa. En Argentina no pasa, pero en otros países sí pasa, ¿no? Que hay gente que termina dando catequesis por una cuestión laboral. Pero no ha habido un sentir, el llamado de que Dios las está invitando, Jesús las está invitando, el Espíritu las está mocionando a prestar ese servicio. Y por lo tanto tampoco ha habido formación, ¿no? Y por otro lado el catecúmeno. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, ¿no? O la catecúmena. Muchas veces están allí porque en el programa Ser Argentino en Sierras Chicas está que a los 11 años tenés que hacer esto, a los 12 lo otro, a los 14 lo otro. Y bueno, y ahí vas, ¿no? Ese es un problema que hay que concientizar para poder resolver cómo accedemos a la Biblia. ¿Por qué? Y acá le queríamos nosotros proponer una cuestión. Hay tres ejes sobre los cuales nosotros queremos proponer el uso de la Biblia en la catequesis. Por un lado, la cuestión testimonial.
Por otro lado, la cuestión metodológica, esto está en la hojita esta, ¿no? Y por otro lado, la cuestión litúrgico-espiritual, o vamos a ponerle así, espiritual, donde aparece la oración, la contemplación, etc. Esas son las tres cositas que nosotros queríamos agregar hoy en nuestra propuesta. Entonces, para eso habíamos pensado tomar Lucas 24, los discípulos de Maús, pero como es un texto bastante trabajado, decidimos tomar otro texto que está muy bonito como metodología catequística, que es el de el de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Estaría bueno leer todo el capítulo 8, pero por una cuestión de tiempo, para poder llegar justo a las 11:30 de la noche. No. Más allá de las 9, no. Vamos a leer solamente una buena parte del capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, y vamos a tratar de sacar de ahí algunos criterios o ideas prácticas para la catequesis. Ahí Barbie nos va a acompañar con la lectura del capítulo 8, Hechos de los Apóstoles. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con el mismo espíritu lo que decía Felipe, porque le oían y veían las señales que realizaba. Pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaron curados. Y hubo una gran alegría en aquella ciudad. En la ciudad había ya de tiempos atrás un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaria, y decía que él era algo grande. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es la potencia de Dios llamada la grande. Le prestaban atención porque les habían tenido atónitos por mucho tiempo con muchas artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse, hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó, y una vez bautizado, no se apartaba de Felipe, y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles, que estaban en Jerusalén, de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El ángel, el del Señor, habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero
mudo delante del que trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más al eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Es palabra de Dios. Ahí está, ahora sí. Ahí estuve, gracias Barbie por esta proclamación, estuve remarcando algunas cositas. Fíjense ustedes que en el texto aparece claro esta diferencia que hay, primero, que producto de la dispersión que se genera en Jerusalén, los discípulos empiezan se esparcen por distintos lugares y cada uno sigue anunciando su fe en Jesús, sigue dando testimonio, ¿sí? Ahí aparece el problema de Saulo, ¿no? De San Pablo. Y predicaba a Cristo, dice, predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe. Es decir, Felipe cuenta lo que significó Jesús para él. Y acá aparece el valor testimonial de quien anuncia a Jesús. Este primer anuncio, por eso este primer punto. A veces el anuncio puede llegar en una situación de paz, pero a veces puede llegar en una situación conflictiva, a veces puede llegar sin querer. Fui a una escuela y de repente me encontré con alguien que me anunció, o fui a una reunión por algún motivo y de repente, o me empecé a vincular con una vecina o un vecino y aparece el anuncio. ¿Qué es el anuncio en definitiva? Es hablar de lo que Cristo mismo está haciendo en nosotros, como el caso de Felipe, ¿no? Y la gente empieza a escucharlo y empieza a hacerse preguntas, ¿no? Pero también la gente empieza a ver una pequeña diferencia entre, si ustedes se fijan, aparece el mago Simón, ¿no? El mago que parece hacer magia, ¿no? El mago que es el que tiene el poder, la potencia. Este es el grande, la potencia magnífica, ¿no? Según la gente que lo veía a él. ¿A dónde estaba para la gente esa fuerza, esa potencia, esa energía? En Simón, es decir, fuera de sí mismos. ¿Cuál es la diferencia con Felipe? Que Felipe empieza a proclamar una fuerza, una energía. ¿Recuerdan la palabra dinamis? Neuma, que en definitiva es el espíritu. Felipe empieza a anunciar un espíritu que está disponible para todos, no solo para quien parece hacer magia en la vida, quien desde afuera viene a tirarnos soluciones y uno va y deposita y compra algún milagro. Acá se trata de una fe que moviliza a toda una comunidad. Luego, el mismo Simón, una cosa es que haya una persona con fuerza, con potencia, con energía. Otra cosa es que haya una comunidad, donde la fuerza, la energía, la potencia está dentro de la comunidad, en la vida comunitaria. Simón mismo viene y dice, che, ¿cuánto saldría que yo tenga también? Ahí salteamos un pedacito porque hay un altercado con los discípulos y dice, pero vos qué te pensás, que nos vas a venir a comprar. La fe en Jesús no se compra, no tiene precio, es algo inapreciable. Y entonces él dice, no, discúlpeme, yo no quería faltarle el respeto, y se suma Simón a eso. Pero yo quisiera hacer hincapié en esto. Muchas veces a la catequesis
llega gente a buscar un Dios, un espíritu que desde afuera nos solucione los problemas. Y lo primero que hace la catequesis es dar testimonio. Yo te voy a contar qué es lo que la buena noticia de Cristo ha hecho en mí. ¿Por qué yo creo? ¿Por qué estoy acá? Porque fíjense ustedes que si Felipe fue perseguido y expulsado de Jerusalén, donde habían dado muerte a Esteban, el primer mártir, y donde Saulo perseguía a los cristianos, y él sigue hablando y predicando a Jesús, es porque hay una convicción. Entonces, la primera cuestión que los catequistas tenemos, y las catequistas tenemos que tener en claro, basándonos en una metodología bíblica, es que lo que vamos a hacer es hablar del dinamismo transformador que Cristo ha transformado en nosotros en convicción de vida. Y no solo un conocimiento intelectual. Y que ese encuentro personal que va a increpar, que va a movilizar al otro, no es para decirles, yo soy el claro, yo soy el que te va a decir a vos la verdad, vos pobre ignorante, sino es para mostrarle que hay una potencia, una fuerza, una energía disponible para ella o para él también en esta propuesta comunitaria. Que es algo que no se compra ni se vende, que es algo que es gratuito. Y porque es gratuito, pasa lo que ustedes decían allá. Uno no puede esperar la misma respuesta en todos. Una cosa fue algún creyente de Samaria cualquiera, otra cosa era el proceso de Simón. En el aula, en las parroquias, tenemos gente que está en muy diversos procesos. Por lo tanto, uno hace una propuesta, pero también tiene que abrirse a la diversidad de respuestas y a poder acompañar a este grupo de personitas en sus propios procesos de maduración. ¿No? En muchos casos todavía no han llegado a esa opción. Y fíjense ustedes que en el segundo episodio, porque es interesante, dice allí, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, o sea, han aceptado la buena nueva. Vamos a leer la Biblia, ¿sí? Bajaron los apóstoles, oraron para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ellos ningún espíritu, únicamente habían sido bautizados. Una cosa es que yo diga, me parece muy interesante lo que propone la Biblia. Yo puedo estar leyendo la Biblia, pero después el eunuco, el funcionario de la reina Candeces, lo va a decir muy clarito. Felipe le dice, che, ¿entendés eso que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Uno puede tener una Biblia en su casa y no entender nada. Uno puede ir a un colegio católico y no entender por eso más de qué significa el cristianismo que alguien que va a una escuela técnica, ¿no? O a una escuela no confesional, o una escuela pública, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece la propuesta de decir, sí, me quiero sumergir. Ahora no nos vamos a detener en ese tema del bautismo, tal vez el año que viene podemos ir sacramento por sacramento, pero ¿qué significa el bautizarse? Lo voy a decir muy rápido y espero no escandalizar a nadie. Cualquier cosita, después ustedes tienen nuestro contacto para que nosotros le pasemos más material para profundizar lo que voy a decir ahora. Pero vuelvo a decir, si alguien siente que es una falta de respeto, después hágamelo saber y les explico por qué nosotros sostenemos esto. Muchos cristianos y cristianas, incluso catequistas y catequistas, ¿no? Todavía está la idea de que el bautismo es fundamentalmente una especie de reconciliación con Dios, lavarnos de un pecado que ni sabíamos que lo habíamos cometido. Ojo con eso, ojo con eso. El bautismo, ese es el bautismo de Juan Bautista, el bautismo del arrepentimiento. El bautismo de Jesús no es un bautismo de arrepentimiento, es un bautismo de conversión, de vertirse en. Por eso el bautismo es me sumerjo en el agua. Obviamente, tirándote un chorrito se parece más al te voy a lavar, te voy a sacar esta manchita y no te voy a sumergir. El bautismo cristiano es sumergirse en el agua. Ese es el bautismo. ¿Por qué? Porque el símbolo es me sumerjo, lo dice Mateo 27, me sumerjo, o 28, no me acuerdo ahora.
en la comunidad de vida que es Dios. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te sumerjo en Dios, que es comunidad. Te sumergís en la comunidad. El bautismo es decir, quiero pertenecer a una comunidad. No quiero estar solo pidiendo o comprando energías así mágicas, milagrosas. Esto no es magia, esto es un cambio de vida. Y un cambio de vida que Dios efectúa desde adentro de la vida en comunidad. Bautizarme es sumergirme en la vida de la comunidad, que en nuestro caso usamos un nombre griego que es asamblea, eclesía, sumergirme en la vida de iglesia. Pero aún ahí todavía no ha operado el llenarme de ese espíritu, porque para llenarme de ese espíritu, ser confirmado, yo tengo que vivir la vida de comunidad. Ahí me voy inflando y vienen otros que tienen mucha vida comunitaria por detrás, Juan, Pedro, los discípulos, los presbiteroi, ¿no? Los más antiguos en la fe, y confirman que lo que me infla, me hincha, me moviliza, me dinamiza, me da energía, me da potencia a mí, es ese espíritu de la comunidad. Y ahí es donde viene la confirmación. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo hacer en el aula un primer anuncio. Lo que estoy haciendo es anunciar. Y lo anuncio a través del testimonio. El testimonio puede ser personal o puede ser también a través de la lectura bíblica de testimonios de historias de otros. La idea de lo testimonial es contar historias. Por eso allí nosotros le pusimos una cantidad de historias, no demasiadas, pero unas cuantas por lo menos. A ver si me siguen allí. La de Nicodemo, la de los 4 muchachos de Babilonia en Daniel, la de Eliseo y la viuda, la de Jesús y Zaqueo, la de Job o Jonás, que se pueden, ahí sí, ¿no? A veces los catequistas cuando tenemos chicos más chicos, armamos con palabras más accesibles o reconstruimos la historia bíblica, ¿sí? Pero ¿esto para qué es? Para dar testimonio de la acción de Dios en la vida de otras personas y mostrar también en nosotros la acción de Dios que nos va movilizando a compartirles esto. ¿Estamos hasta acá? Es decir, un primer uso de la Biblia en la catequesis tiene que ver con subsidiar este querigma, subsidiar este primer anuncio, generando una inquietud y compartiendo una historia. Lo testimonial es comparto una historia. Lo movilizo a través de gente que ha vivido convicciones de ser tomados por esa fuerza, ese dinamismo de Dios a través de la comunidad. Un segundo orden es el metodológico, ¿no? Ese anuncio puede conducir a decir, sí, me gusta esta propuesta, me voy a sumar. A veces a través de una opción personal, a veces va a pasar que el chico recibe el anuncio o la chica recibe ese anuncio y recién va a tomar la decisión personal a los 5, 6 o 10 años, o que cuando le termina de caer la ficha. Cuando hay una opción de fe, me voy a incorporar a una vida en comunidad, que a veces en algunos colegios ahí tienen ya todo el combo armado, ¿viste? Ya tienen la pastoral juvenil, los campamentos de no sé qué. Entonces, les dan opciones, también las parroquias, ¿no? Ahora se han ido de campamento en la parroquia de Río Ceballos hace poquito, ¿no? No se han ido, bueno, ayer, claro. Es decir, aparecen propuestas para decir, bueno, ya que vos escuchaste, mira, te queremos invitar a sumergirte en esta vida de comunidad que puede tener la forma de un grupo juvenil, la forma de un grupo de niñas o niños de no sé qué cosa, o de mamás o de papás o de lo que fuere, ¿no? De trabajadores, de lo que sea, ¿no? El uso metodológico. Acá en el uso metodológico nosotros queríamos proponer esto que aparece en la lectura también, en algún sentido, cuando uno sigue el texto de Felipe, dice, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero luego, cuando habla con el eunuco le pregunta a él.
Primero Felipe le dice, che, ¿entendés esto que está leyendo? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Aparece la ruptura, permítanme hablar hoy en términos más docentes, sé que hay gente que no es docente acá, pero la mayoría lo son, entonces me gustaría hablar en términos más pedagógicos. La ruptura epistemológica. Che, la verdad es que esto no lo entiendo, esto no lo sé, ¿me podés explicar? Parte de la metodología es poder cuestionar, poder confrontar con situaciones de vida que permitan la apertura de quien está del otro lado a decir, a ver, te doy una oportunidad, confrontemos con mi vida. Puede venir a partir de que uno cuenta una situación personal, puede venir de una historia bíblica donde aparece un conflicto, ¿no? Decíamos ahí la historia de la novelita de Job. Job que no quiere cumplir una misión que Dios le ha dado porque dice, no, al final me invitás a que vaya a anunciar la destrucción de Nínive y seguro que después se convierten y no destruimos nada. Entonces al final voy y quedo como la mona. Entonces él quería que Dios destruya Nínive, ¿viste? Y Dios no la va a destruir porque era una metodología de aproximación que termina convirtiendo en primer lugar a Job, ¿no? Entonces, ahí aparece como metodología el aspecto que el otro día Carolina Infram decía de confrontar Biblia y vida y Biblia. Yo puedo partir de una historia bíblica, una historia de vida, pero algo que me invite a que el otro diga, a ver, che, descifremos este significado porque no lo entiendo. Acá hay algo que me cuestiona, hay algo que yo no termino de entender. Analicémoslo juntos. Y fíjense que pegado a eso, a esa apertura epistemológica, aparece un segundo momento. El segundo momento lo hace Felipe cuando él empieza a compartir algunas de sus convicciones. Pero luego aparece ese tercer momento donde el eunuco le dice, pero a ver, ¿esto a quién se refiere? ¿A sí mismo, a otro? Es decir, aparece la pregunta que lo va a llevar al eje de la catequesis, que es la persona de Cristo, la persona de Jesús. No estamos anunciando cualquier cosa nosotros, no estamos anunciando un mago, no estamos anunciando, ni siquiera estamos anunciando a la iglesia. Fíjense lo que digo. Espero que esto no me traiga demasiados problemas. La catequesis es cristocéntrica. Piensen ustedes cuántas veces nuestra catequesis termina hablando más de tradiciones, de preceptos y de qué sé yo, que tienen que ver con la vida de iglesia a la que el chico o la chica todavía no ha accedido en plenitud, en lugar de hablar justamente del centro del querigma, la figura de Jesús que viene a interpelarte y ayudarte a darle un sentido profundo y trascendental. Después viene la iglesia. Porque convengamos, y digámoslo clarito, ¿cuántas veces como iglesia históricamente nos equivocamos? Cuando nos dejamos conducir por otros espíritus que no eran el Espíritu Santo. Y terminamos haciendo tantas macanas históricas, de las cuales después tuvimos que arrepentirnos, ¿no? Hace poco, 2 papas tuvieron que terminar de pedirle perdón a Galileo, ya está remuerto Galileo, desde una nube ahí Galileo dijo, bueno, ya, menos mal que se acordaron de mí. Pero ¿cuántas veces la iglesia condenó y tuvo que retroceder? Entonces, ahí no hay que perder de vista que el centro es, a ver, ¿en función de qué se dice esto? De la figura de Jesús. Poder llevar al catecúmeno a confrontarse con qué es lo que movilizó a Jesús. ¿Cuál es el espíritu de la misión de Jesús que vos me querés transmitir a mí? Porque no es tampoco para quedarnos prendidos de la estampita de Jesús, es para que el espíritu, la potencia, la energía, la fuerza de Jesús viva y presente en la vida en comunidad, en la vida de iglesia, abrace, llene, infle, anime a o a esta que se quiere incorporar. Por eso el uso metodológico lleva, cierro con esto este segundo punto, a la pedagogía de la pregunta. La catequesis
puede incorporar el uso bíblico ayudando a preguntarse, a hacerse buenas preguntas, disparar buenas preguntas, ayudar a que el catecúmeno o la catecúmena se pregunte cosas desde su vida, donde incluso ustedes puedan compartir sus propias preguntas con ellos. No hay problema de que no tengamos todas las respuestas, porque en definitiva nosotros tampoco somos los sabelotodos que tienen todas las soluciones. Nosotros también somos cristianos y cristianas en búsqueda. La pedagogía de la pregunta es invitar a esa ruptura epistemológica y luego abrirnos juntos en comunidad. Puede que una catequesis termine diciendo, mira, la verdad que este problema que vos nos has planteado, no sabemos cómo salir. Recemos juntos, pidámosle a Dios juntos, vos contás conmigo, yo quiero estar a disposición tuya, acá tenemos otras compañeras o compañeros que te están escuchando, algunos creerán, otros no, pero vos acá tenés un lugar, tu vida tiene un lugar, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine y seguir buscando juntos. ¿Sí? El uso metodológico. Y ahí hacemos otra cuestión diciendo que de por sí ya un evangelio es todo un programa de catequesis. Uno podría dar catequesis simplemente leyendo con los chicos y las chicas uno de los evangelios a lo largo de todo un año, sin necesidad de un gran planteo de temas que abarquen una cantidad de problemáticas que por ahí pasan de largo en la vida de los pibes y de las pibas, pero que sí pueden servir a partir de esto para encontrarse con la figura de Jesús. Bien, dijimos ya esto de no olvidarnos que ayudar a interpretar, por eso lo que decía Guillermo, vos, ¿no? Que el catequista tenga conocimientos básicos de catequesis. Bien, pero además que el catequista tenga conocimientos, o la catequista, conocimientos básicos de cómo interpretar la catequesis, distinguir un escenario de los personajes, de las acciones, saber cuáles son algunas de las líneas teológicas básicas del libro que estamos usando, para no agarrar. Yo siempre recuerdo el caso de Génesis 38 porque me marcó mi adolescencia, ¿no? El catequista agarraba Génesis 38, que es la situación de la ley del levirato y de Onán. Acá estamos todos adultos, así que lo puedo decir así abiertamente. Onán tiene que cumplir con la ley del levirato, y no sé si la señora, la viuda de su hermano, era medio fea o no sé qué. El tema es que él no quería tener hijo con esta señora, pero obligado por la ley tenía que tener relaciones con ella. Y el tema es que el tipo realizaba un coitus interruptus, ¿no? Es decir, cuando estaba por eyacular, lo hacía fuera. No había dicho que iba a hablar de este tema hoy, pero bueno, en todo caso después ustedes dale, por favor, lo editan. Bueno, mi catequista, cuando yo era adolescente, usaba ese capítulo para hablar de lo perverso de la masturbación y cómo los jóvenes y yo en un colegio donde éramos todos varones, los jóvenes que nos masturbábamos estábamos desperdiciando una cantidad de hijos de Dios e hijas de Dios. Un espanto biológico, ¿no? Obviamente, porque el óvulo de la mujer estaba al vicio nomás, ¿no? Fíjense qué uso tan reduccionista y retorcido de la Biblia. Si el tipo agarraba un ejemplito y lo revoleaba para que él quería decir a partir de una cuestión que era de otro ámbito, usar otros argumentos, buscar otras cuestiones para argumentar eso, pero no la Biblia, porque la Biblia no está hablando de la masturbación, ¿no? Pero más de uno de nosotros se crió con esa convicción de que la palabra de Dios ya te estaba condenando, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? Tremendo. Bueno, por eso que el catequista pueda, cuando ya hay un proceso de profundización, ayudar a que las chicas o los chicos aprendan a interpretar, implica que el catequista o la catequista también sabe interpretar. Por eso es que tal vez lo que podemos hacer para poder prestar ese servicio es aprender algunas pequeñas consignas de cómo interpretamos la Biblia en comunidad. Un tema que no me voy a meter ahora porque ya estamos cerrando el encuentro y ya hemos hecho el ABC de la Biblia y el año que viene vamos a seguir, así que... Bueno, y la última cosita,
a nivel... algunas personas deben tener la hoja para dar la vuelta así y otras para dar la vuelta así. Esto es parte del dinamismo así de mantener a la gente despierta a las 9 de la noche un día lunes. Bueno, ahí aparecen algunas cuestiones metodológicas también que no me voy a detener ahora porque tiene que ver con competencias. Pusimos ahí una serie de opciones. Por ejemplo, si queremos meternos en temas de comprensión e interpretación global de la Biblia, poder jugar a comprender cuál es la estructura de la Biblia, hacernos preguntas en general sobre cómo se fue consolidando la palabra de Dios dentro de esos libros, cuestiones que tienen que ver más con datos, pero que pueden llevar también a meterse en seguir profundizando en algunas cuestiones sociológicas, geográficas, etcétera, ¿no? Y después, para los más chiquititos, por ejemplo, algunas cuestiones, ahí lo ponemos entre signos de pregunta y en negrita, defectos de Jesús. Hay algunos párrafos que hemos puesto de Lucas, de Mateo, donde parecería que Jesús está en un problema, porque o no sabe sumar, o no conoce el valor de las cosas, o no sabe de economía. Entonces uno puede también, a través de ese pequeño juego, interpelar, a decir, a ver, ¿por qué pasa esto? Y entonces la Biblia, cuando uno lee eso, ¿tenemos que quedarnos en esos detalles o hay que ver el mensaje que hay detrás? Y vos vas usando esos pequeños criterios para ir un poco más allá en la lectura bíblica. O temáticas, ¿no? Ahí pusimos algunas temáticas, cuestiones políticas, el agua, la ecología, ¿ves? Los árboles, cuestiones de ESI, ¿no? El tema del embarazo, etc. Bien. Bueno, es decir, un primer uso testimonial para el querigma, un segundo uso metodológico para acompañar en la opción de fe a la confirmación y la común unión, y de cara a un tercer uso, que es cuando ya el catecúmeno, la catecúmena, ha hecho una opción de fe y está en búsqueda de profundizar su pertenencia a una vida y misión comunitaria, que es vivir la comunión, un tercer uso que puede ser el uso espiritual. Yo en esto no me quisiera quedar en ese aspecto porque después que lo estuvimos armando en el equipo dijimos, sí, pero acá hay muchas chicas y chicos que comparten ecuménicamente algunos valores espirituales del cristianismo, y entonces uno podría decir que más que esa lectura, ese uso espiritual o litúrgico, más que reforzar la comunión de la iglesia, puede ser reforzar la comunión del pueblo de Dios, que está abierto a otras hermanas y hermanos que están más allá de la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, compartimos ahí, por ejemplo, algunas oraciones, la oración de la mañana o la de la noche, que están presentes en el Salmo 5, la oración de la mañana, o en el Salmo 4, la oración de la noche, o el cántico de Zacarías, que es tan bonito para rezar a la mañana, ¿no? Cambiándole algunos nombres, actualizándolo, por ejemplo, o el cántico de María, el Magníficat, ¿no? Y hay tantas oraciones, o también ponemos allí algunas frases bíblicas, ¿no? que pueden terminar siendo como pequeños mantras. Ahí ponemos el ejemplo de la comunidad de Taizé, que tenía cantos que son pequeños dichos o expresiones bíblicas que se repiten con una melodía que se va incrementando, ¿no? Es una canción sencilla, por eso ponemos la palabra mantra, porque ayuda a que uno se vaya serenando, igual que lo hicimos hace un ratito con la respiración. Por eso ponemos también allí que otro uso, por ejemplo el que hacía San Francisco con la composición del lugar. Ustedes saben que antes del arbolito de Navidad, después del arbolito de Navidad, que es del siglo V de San Bonifacio, el que crea el pesebre es San Francisco, ¿no? Y lo hace como un deseo de hacer composición del lugar, traer una vaca, traer unos, ¿no? Esta idea de ayudar a los chicos, a las chicas, a imaginarse la escena bíblica y qué lugar estarían ocupando ellos si estuvieran allí, meterse con un ejercicio de fantasía, de reflexión, de concentración en la escena,
hablarle en un momento de silencio. Muchas veces nuestras catequesis terminan tan saturadas de palabras y de efectos que nos olvidamos de generar un pequeño espacio de encuentro personal simplemente con la revelación. ¿Sí? Ah, mirá. Ahí, y bueno, hace poco con los jovencitos, me gusta decirles jovencitos a los niños, tuvimos un momento de silencio. Se ve 4 preguntas claves, ¿no es cierto? Porque ellos dentro de poquito ya van a tomar el sacramento de la comunión. Y una de las preguntas era, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús para él en su corazón? ¿Qué lo movía? Entonces, les hice 4 preguntas claves, los separé, que hay un pequeño patio, en silencio, encontrarse con Jesús. Y las respuestas fueron tan sencillas, tan hermosas, bueno, no las traje en este encuentro, pero me lleva, ¿no es cierto?, a la catequesis, cómo tenemos que transmitirla, cómo tenemos que hacer conocer a Jesús, dar ese testimonio también. Nosotros cuando nos presentamos como catequistas, ¿no es cierto?, creo que ahí también va, ¿por qué damos catequesis? En mi caso me llevó el amor de Dios. Entonces yo brindo, siempre trato de brindar ese amor de Dios a todos, no tanto a los niños, también a los grandes, cuando damos esa palabra de aliento al hermano que busca a Jesús. Claro. Agradezco muchísimo el testimonio que acabas de señalar y le agrego, esto ya para ir cerrando, esta cuestión de que para los cristianos y las cristianas la celebración del Espíritu de Jesús dentro de esta vida y misión siempre nos conduce a la comunidad, ¿no? Siempre nos conduce a la comunidad. Lo digo ¿por qué? Porque está tácito en lo que vos nos estabas diciendo recién. Ya hay una opción de los chicos porque están queriendo incorporarse a vivir sacramentalmente un paso más de su confirmación en esa vida del Espíritu, y lo están haciendo en comunidad. Hoy en día hay una suerte de, iba a decir orientalización de la fe, pero la verdad que tendría que explicarme demasiado y voy a caer en muchísimos prejuicios propios en torno a lo que eso significa, ¿no? Porque en ese sentido hay que aprender también la perspectiva de otras comunidades creyentes. Pero nosotros los cristianos no tenemos solo una vivencia personal del Espíritu de Jesús. El Espíritu siempre nos mueve a la misión y a la transformación de la realidad. Entonces, en todo momento no nos olvidemos de esa cuestión. No es la celebración, la maduración en la fe para que cada uno se quede encerrado en su casa con las puertas y las ventanas cerradas, diciendo, yo ya estoy salvado, yo ya tengo a Jesús conmigo. La vida cristiana del Espíritu no es una fuerza, una energía, una potencia unipersonal. Siempre te moviliza a la vida comunitaria. Reforzar la comunión con los otros, más allá de que uno lo pueda hacer, como vos muy bien dijiste recién, de repente solito en el parque, pero luego volvieron y pusieron en común. Ahí es donde yo me quería agarrar en ese ejercicio que vos hiciste. Luego se pone en común, porque más allá de mi opción personal, esa opción personal me mueve a transformar la realidad. Lo vivimos en la lectura de ayer. ¿Para qué está la fe? Para transformar la realidad, para sostenerme en ese proyecto transformador que me lleva a decir, vale la pena porque Dios sigue creando, Dios sigue creyendo en nosotros y nosotros en su potencia para mejorar esto, para que Dios pueda reinar en nuestro pueblo, en nuestro colegio, en nuestra empresa, en nuestra familia, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, no olvidarnos que el uso espiritual de la oración, de los mantras, tiene que llevarnos a una confirmación de que juntos es mejor, de que no puedo creer en Dios en quien no veo, sino creo en mis hermanos y hermanas en quienes veo. Estoy parafraseando a la teología de San Juan, lo dice en su tercera carta, ¿no?
Entonces, ahí esa dimensión espiritual, lo digo solo como una advertencia, ¿no? Porque hay una tentación hoy en día de que Jesús y yo y Jesús, y ahí se termina, ¿no? No olvidarnos de ese dinamismo con el que vos cerraste ese ejercicio, ¿sí? Pongamos en común y reforcemos esta fe que nos une. Me parece que esta conciencia también ayudaría a resignificar un espacio como la celebración de la misa, ¿no? Donde a veces está tan vacía de sentido, tan individual, tan solitaria, muchas personas solas ahí, cuando uno dice vamos a celebrar algo comunitariamente, en el encuentro con otros, cambia todo, y una experiencia como esa, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, y a veces, bueno, ya lo dijimos antes, ¿no? A veces meter a chicos que todavía ni han hecho la opción de fe, que se están cuestionando si vale la pena creer, a veces no creen en ellos mismos porque están viviendo una crisis muy grande a nivel de identidad propia y los empujamos a vivir una liturgia que no terminan de entender, ¿no? O a veces meterlos a todos a vivir en estructura, una propuesta litúrgica con cuando podríamos de repente, como vos decís, resignificarla cargándola de una cantidad de contenidos que desde su experiencia de vida puedan traer sus símbolos, sus preguntas, ni qué hablar de la participación de ellos con su música, con su movilización corporal, con su energía, con sus símbolos. Sí, es interesante, ¿no? Y también es interesante ese proceso que da de interpelación a los que a veces venimos de otras tradiciones. Piensen ustedes todo el lío. Yo mencioné recién la comunidad de Taizé, cuando después los jesuitas de París adoptan algunas de esas metodologías de Taizé e inventan la misa con tiempo. Era una misa donde la gente llegaba y tenía que sacarse el reloj, dejarlo ahí. Y participaban de una celebración donde todos participaban con tranquilidad, sin ningún apuro, ¿no? Y todos jugaban una parte, ¿no? Porque a través de canciones muy sencillas se incorporaban en un canto coral, todos tenían un tiempo para reflexionar la Biblia, entonces leían la palabra, la meditaban, no estaban esperando que el sacerdote les baje el sermón, sino que se daban un tiempo para meditarla. Bueno, ¿cuántas de estas transformaciones uno podría hacer dentro de una propuesta catequística que movilice a esas comunidades de catecúmenos a gustar más profundamente ese don del Espíritu? Ahí muchas gracias, Juan, por eso. Ahí les compartimos una página, dice, para profundizar. Como esto va a estar subido en nuestro sitio, ahí seguramente el link les va a salir en azul, entonces ustedes le dan clic ahí. Es una página mexicana que tiene varios recursos. Nosotros no nos cansamos de recomendar también la página se llama así, Servicio Koinonia.org. Servicioskoinonías.org, que es otra página también con una cantidad de recursos para la catequesis, los dibujos de Cerezo Barredo, un claretiano que él evangelizaba dibujando, unos dibujos hermosos, que podrían servir tranquilamente para la catequesis, pero también hay poemas, libros enteros para Biblia. Bueno, gente querida, son las 9 de la noche, lamento decirles que no vamos a llegar hasta las 11, vamos a cortar acá, tienen nuestro contacto ya, esperamos que haya habido al menos una pequeña, un pequeño insumo que ustedes puedan llevarse para sus catequesis, y por eso queríamos cerrar este momento haciendo un pequeño resumen transformado en una frase de los dos encuentros ahora, de lo que vivimos con Carolina y Fran y del encuentro que vivimos hoy con la palabra a través de Hechos 8 y de algunas otras reflexiones si ustedes tuvieran que, ahora vuelven, ¿no? Alguien se toma el colectivo ahí para ir a de Oro o a La Granja
y te dice el chofer, discúlpeme, ¿usted de dónde viene? De un encuentro bíblico. No me diga, ¿y qué le quedó? ¿Qué le respondemos? Es muy probable que pase una cosa así, ¿no? Vas en el auto, parás a cargar gas ahí en la estación de Mendiolaza y el tipo que está con el surtido te dice, usted viene de un encuentro bíblico, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta? Por la cara. De entusiasmo, ¿no? Entonces, dice, ¿no me tiene una frase matadora? ¿Qué le diría? Entonces, a ver, si tuviéramos que decir algo que nos llevamos en nuestra mochila hoy. ¿Eh? Eso me resonó porque yo tengo 50 años y he crecido pensando en que yo había nacido con el pecado original. Claro, bueno, yo no dije exactamente eso, ¿no? Yo lo que dije es que el bautismo no es un bautismo de conversión, sino que es un bautismo de iniciación. Porque el tema del pecado original es interesante, justo es original, ¿no? Pero es un pecado que no nos genera culpa. Claro. No nacemos culpables. ¿Sí? Nacemos falibles, que es otra cosa. ¿Sí? Y en todo caso, por eso mismo, no es un pecado. Fíjense esas cosas que antes nos llevaron a intríngulis teológicos, como decir, bueno, y si alguien se muere sin bautizarse, no, va a un sector que queda justo antes del cielo, que se llama limbo. ¿Por qué no somos un poquito más sensatos con la fe? Dejamos que Dios sea Dios y que Él juzgue el corazón de cada uno de nosotros si podemos o no participar de su comunión eterna y de su contemplación eterna. Si no andemos creando ahí un precielo. ¿Quiénes somos nosotros para andar creando un precielo? Ahora, lo cierto es que ese pecado no es un pecado que nos va a impedir encontrarnos con Dios. Es ciertamente una falibilidad que traemos por esa condición humana de desear lo infinito y a veces por desear lo infinito pretender ser dioses. Ese es el pecado original, ¿no? Querer ser como dioses. En lo contrario es aceptar la humildad de ser humanos. Pero ¿cómo se cura uno de eso? Aceptando la vida en comunidad. Por eso el bautismo cristiano no es un bautismo de conversión, sino un bautismo de iniciación. ¿Sí? Es más complicadito la cuestión del pecado original, pero lo quería aclarar porque como esto queda grabado... No, dijo que no existe el pecado original, lo borró. No, yo no estoy diciendo eso, habría que interpretarlo, pero igual te agradezco que te lo lleves. Nuestra iglesia con los dones y carisma que el Señor nos ha dado, cada uno de nosotros. Tal cual. Gracias. Otra frase matadora para el señor de la estación de servicio o para el chofer del colectivo. Que sepamos desde la catequesis contagiar esta potencia, esa fuerza, esa energía de un Dios que está dentro nuestro y dentro de la comunidad. Otra frase más que nos llevamos ahí como... Una frase fuerte, el carisma. Cristo muerto y resucitado. Primer anuncio. Bien. ¿Por allá? A mí lo que me resuena mucho es esto de decir lo testimonial, ¿no? Dios lo que hace en mi vida y cómo me mueve a compartirlo en comunidad. O sea, es como lo más importante, lo que Dios hace en mi vida, compartirlo para que el resto se contagie. Muchas gracias. Esto de la opción de fe, si realmente es algo que elegimos o algo que nos viene impuestos. En el paquete ser católico. Claro, desde ser que nacemos, cristiano. el bautismo, en el cole, la comunión. Entonces, ¿realmente estamos decidiendo o estamos siendo ahí medio por el caminito por donde nos guían? Entonces, ¿algo impuesto o algo que realmente lo decido? Espectacular. Por acá, chicas. Yo digo porque se van a quedar sin palabras ante el colectivero. Ah, mira qué graciosa, claro. No, es que lo estaba pensando, por eso lo aclaro para que sí pienso lo mismo que
que dijo ella esto de la opción de fe. Totalmente de acuerdo con eso. Bien ahí. Sí, claro. A mí me quedó lo de que la catequesis es cristocéntrica. Me parece que es re importante repensar si estamos encargándonos de presentar al centro de la catequesis, que es Jesús, y no nos distraemos con un montón de otras cosas, las fiestas patronales, los santos, que no digo que esté mal, digo que no nos olvidemos. Claro. Nomás. Y uno podría avanzar más y decir, ¿por qué es cristocéntrica? Es reinocéntrica. ¿No? Pero ese es otro tema para otro taller bíblico. Bueno, nadie más, no quiero que después digan, me quedé toda la noche con gastritis porque quería decir esta frase y no la dije. ¿Sí? Yo sigo pensando en las maestras catequistas, ¿no? Que muchas veces las seños no tienen la opción de ser catequistas o no ser catequistas. Claro. A veces en nuestras escuelas católicas viene el paquete junto. Sos seño, sos maestra de grado y sos catequista. Digo, ¿cómo en esto de poder ayudar a que nuestros niños no sean simplemente llevados, sino que puedan ir haciendo de a poquito una opción de fe libre, quien así lo desee, digo, descubrir en la catequesis esa posibilidad de que conozcan a Jesús, conozcan su causa del reino, ¿no? Este proyecto tan lindo que creemos que da vida y da vida en abundancia, y desde ahí obviamente confiar en esa libertad de ellos, de ir discerniendo y poder decir, esto lo quiero para mi vida o no. Pero que saber que en esa catequesis podemos ayudar, no imponer, pero sí ayudar a que los chicos vayan en el conocimiento de Jesús, su proyecto, en el conocimiento de la vida comunitaria, que puedan ahí tener elementos para poder hacer la opción en algún momento de sus vidas. Gente, decía San Irineo de Lyon que la gloria de Dios es que el hombre viva. La vida del ser humano, que el ser humano viva y viva en plenitud, es la gloria de Dios. Y después un mártir latinoamericano, era español de nacimiento, pero lo asesinan acá en Latinoamérica, en El Salvador, el padre Ignacio de Yacurría, decía, la gloria de Dios no es solo que el hombre viva, la gloria de Dios es que el pobre viva, porque hay hombres y mujeres que viven y viven muy bien, y no por eso glorifican a Dios, pero que los pobres, las pobres, aplastados, ninguneados, explotados, marginalizados, vivan, eso es gloria de Dios. Por eso les propondría recordar que nuestra misión como catequistas es ayudar a que la comunidad de los más vulnerables vivan, tengan vida y la tengan en Jesús. Por eso pidámosle a Dios que toda nuestra acción como catequistas sea para gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Mañana un amigo, José Márquez, Pepe Márquez, ha hecho este trabajazo. Él está jubilado, dispone de algún tiempo y de algunos recursos y se puso a hacer una compilación temática y cronológica del pensamiento social del Papa Francisco. Entonces hizo este libro que compila desde el 2012 hasta el 2019 todo el pensamiento social de Francisco por temas. Lo que se encuentra en ese libro es literalmente el mensaje del Papa. Y al punto tal de que la gente de la Fundación La Alameda, que le patrocinó el libro, le mandó una copia al Papa, el Papa le mandó una carta diciéndole, me interesa muchísimo esto, difúndanlo. Mañana lo vamos a presentar en el Instituto Teológico de Córdoba, que queda ahí en el ITEC, queda en el mismo edificio del Arzobispado. A las 7 de la tarde va a haber un pequeño homenaje a Monseñor Audicio, y después a las 7:30 vamos a presentar el libro. Es una actividad abierta, libre, gratuita, ¿no? Así que si tienen ganas, amor y tiempo, los esperamos por allá.